que nos viene preocupando a todos los argentinos. Noel es una persona que obviamente siempre muy informada y nos desasna muchas veces en lo que pasa a nivel, digamos, institucional, a nivel jurídico. YPF, Noel, ¿qué opinás sobre esta intromisión de la justicia? Yo lo llamo intromisión, pero en realidad el juicio fue, obviamente habían quedado de acuerdo que sea en Nueva York y cayó en la jueza Presca. Antes era el doctor Griesa el que estaba a cargo. ¿Qué pensás de esta sentencia que dicta la jueza Loretta Presca con respecto al 51% de las acciones de YPF? Bueno, tenemos que decir rápidamente que yo pienso que eso es una estafa legal. Digo, en primer lugar. Perfecto, bien. Pero en segundo lugar, la jueza se confundió y esto tiene que revertirse. Sí. No va a ser posible que sea operativo, que es cierto que en Estados Unidos, cuando se termina la primera instancia, puedan tomarse bienes en garantía. Pero lo que se equivocó la jueza es que está la ley de inmunidad soberana. Entonces, al Estado argentino no le puede hacer eso. Le puede hacer eso a un particular, pero no al Estado argentino, porque está la ley de inmunidad soberana. ¿Puede ir contra la empresa YPF? No. Por inmunidad soberana. Entiendo. Digo para que quede clarito. O sea que la jueza Presca tomó una sentencia que no corresponde, o por lo menos que no está a nivel. Tema, pero yo te puedo explicar rápidamente. Dale. ¿Cómo nace esto, cortito? Porque te cuento que con esto bajaron las acciones de YPF. Cualquier país del mundo occidental establece en su constitución que la expropiación es un derecho soberano, unilateral, que no necesita consultar a la otra parte y que no hay estatuto privado que pueda predisponer, condicionar a la expropiación. Digo dato objetivo, más allá de que se pueda decir que hay error o no hay error. Si usted en un estatuto privado puso que previamente a una expropiación hay que notificarle, ese es un problema de las partes, porque la ley de expropiación está dentro del derecho público, es sector autoritario del derecho, no está en juego el interés particular, precisamente desplaza la voluntad, porque es unilateral ese instituto, usted tiene que pagar precios justos, nada más. Entonces, este es el primer error conceptual. El segundo error conceptual es que era entre particulares argentinos. Estaba Eskenazi, estaba el Estado argentino, estaba Rexol. En ese punto, dale. Bien. Acá el problema es, primer obstáculo, es que Buford no podía comprar como fondo buitre acciones, un porcentaje de acciones que compró en 15 millones de dólares, un pedazo. Estaba prohibido por la ley española, que es donde se hizo la operación, que para que los fondos buitres puedan hacer la captación agresiva. Eso estaba en el estatuto, ¿no? Y poder hacer, no, está en la ley española. Perfecto. Y está en la legislación internacional, que no se puede tomar agresivamente con un porcentaje para después hacer una especulación que de 15 millones por magia convirtieron en 16.000 millones. ¿Usted se da cuenta? Estamos en presencia de una cosa mágica. Como dice la defensa argentina, el sabio salió de la botella y ahora cómo le metemos adentro. Entonces, realmente es una cosa absurda. Pero ¿en qué se basa la jueza Presca? El primer error que ya en la sentencia tendría que ser de 1.500 millones, no de 16.000 millones, primer error, por la fecha que toma la actualización y la cotización del dólar. En la jurisprudencia americana está establecido en qué momento hay que tomar. Claro. Y en el momento que hay que tomar, conforme a la jurisprudencia, es 1.500 millones de dólares. Donde ella toma el día de la sentencia es 16.000 millones. Entonces, de entrada ya hay el 1000% nos están robando. En segundo lugar, un acto soberano no podía estar condicionado. ¿Usted piensa que Estados Unidos no quiere hacer el verso que en Estados Unidos rige el principio de las partes, la pacta sunt servanda? Eso es mentira. La pacta sunt servanda rige en el derecho privado, en el derecho comercial. Ahora, cuando esté en juego el orden público, el interés general de los Estados Unidos, la quinta enmienda, como nace implícita la expropiación en Estados Unidos, es imposible que alguien le condicione. Y si no, la prueba me remito de Trump ahora, lo que hace con el interés general en nombre del liberalismo, pero sabe que primero están los intereses de Estados Unidos y después las empresas. Entonces, todo esto es Ahora, la respuesta que la gente necesita saber es qué tenemos que hacer. Exacto. Los tres poderes del Estado tienen que hacer actividades. El Parlamento argentino tiene que ratificar por unanimidad la ley, rechazando por inmunidad soberana el pedido que hace la jueza del 51%. Y en segundo lugar... Eso es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Exactamente. Porque la ley 26.741, creo que establece expresamente que para privatizar YPF, para entregar acciones
nuevamente Tiene que ir necesitan por el los Congreso, 2/3, entiendo. una mayoría agravada. Ujú. Entonces el Parlamento tiene que hacer eso. Y una cosa que debemos saber, los países débiles, como la Argentina, tienen un trasfondo y una red de cosas que son todo en contra. La Constitución dice igualdad entre el extranjero y el argentino, ¿no? Ujú. Y no es cierto. Hay beneficio a favor del extranjero, en contra del argentino. Pregunta, el CIADI, que son los centros de arbitraje donde te hacen el 2-1, te pone el Banco Mundial 1, la empresa 1 y la Argentina otro. Siempre perdimos 30.000 millones de dólares en las empresas privatizadas en la Argentina. Donde no hubo daño porque los convenios, los tratados bilaterales de inversiones, que el TBI que tiene la Argentina con los distintos países, firmamos con 54 países, nos encontramos que es para garantizar la inversión, que no haya una expropiación indebida, irracional, que haya una discriminación, una persecución. Ahora, lo que no podemos garantizar es que no haya una devaluación, pues eso es de interés general. Esa es la jurisprudencia americana. En la crisis del 30 resolvió que no tiene por qué indemnizar porque todos están en el mismo barco. Entonces, si estamos en el mismo barco y hay una devaluación, eso no es una discriminación a una empresa extranjera. Puede ser un daño como a cualquier empresa argentina, pero tiene que comerse el caramelo, porque si no, resulta que cuando parece el Titanic, los que están en primera se salvan y los que están en segunda y tercera se hunden. No funciona el sistema. Tal cual, tal cual, tal Si no cual. sería inconstitucional darle más beneficio a los extranjeros que a los argentinos. Está en contra del espíritu de la Constitución. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, vos diste una gran solución, que es lo que estamos buscando los argentinos, que puede pasar con YPF para no entregar. Primero el patrimonio YPF. Terminaba la idea. Sí, dale. Como país débil nosotros tenemos a veces el CIADI, damos lo que se llama extrajurisdicción, le damos la jurisdicción a Nueva York, a tribunales europeos, Club de París, bueno, damos, ¿no es cierto? Pero lo que no damos nunca, ¿Qué soberanía? no, la ejecución. La ejecución tiene que hacerse en Argentina. Y es ante la Corte Suprema de Justicia. Así que la Corte es O sea, que clave tiene que trabajar ahora. declare la inhabilidad del título por vicios, porque aparte estamos, ustedes saben que hay un origen espurio, que esto es más difícil de probar, pero hay un origen espurio, donde Scanasi, socio Bueno. de Bufor, y tan así que un porcentaje lleva a él otra vez en el sistema. Esto es una cosa rarísima. Es que nazi, pero no hay que confundir. Esto hay que defender el interés general, hay que defender YPF. Después le criticamos al kirchnerismo, porque si no, hacemos un lío. Y Claro, ahora hay que defender si la... estamos defendiendo a los de afuera, Sí. nosotros tenemos que defender a los de adentro, Totalmente, el interés general. totalmente. Lo que hizo el kirchnerismo es meterlo a Scanasi sin que ponga plata. Sí, sin un Eran peso, ellos. entró sin un ¿Y cómo centavo. hizo el sistema? Muy sencillo. Dijeron, vamos a repartir dividendos. Entonces lo hicieron socio, no puso plata, repartieron dividendos. Y con eso agarró esa pagaba plata y la... con eso pagó. Y con ganancia futura seguía pagando. Nunca puso plata y se hizo dueño del 25%. Y después nos hicieron la magia de este juicio de 16.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Ahora realmente yo creo que Scanasi, la jueza Presca debe tomar en cuenta que Scanasi fue una arbitrariedad o algo inconstitucional o algo que Hay estaba fuera denuncias del, de fuera del ONG, estatuto, ¿no? Y después no tuvieron en cuenta, porque eso Zanini es uno de los hombres peligrosos de todo Ah, el sistema, ah, ¿no? ah. Que fue el procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro vendría a ser el fiscal de Estado. El que defiende el interés de la provincia, bueno, es el que defiende el interés de la nación. Estuvo en las dos veces, estuvo con Fernández y estuvo con Cristina. Y hay cosas que no manejó bien. Tan es así que permitió en alguna medida de que esta cláusula que yo le digo de la española y la ley internacional, de que Bufor no podía hacer esa acción porque tomaba agresivamente y con 15 millones pretendía hacer 16.000 millones. Eso no está permitido. Y ellos hicieron los distraídos. Zanini tiene que explicar esto. Claro, pero Bufor, la verdad que este fondo buitre es increíble, al 1000%, 16 millones a 16.000 millones. Pero esto es... de cumplimiento imposible, no le podemos regalar YPF, la Corte Suprema tiene que parar, el gobierno argentino tiene muchos defectos, está confundiendo, pero yo leí la defensa que hizo ahora, Ajá, está en buena. línea de una defensa razonable, Perfecto, bien. pero ya estamos metidos en una lógica que no tenemos que estar. Porque estamos discutiendo los 16.000 millones que ya perdimos en primera instancia. Estamos corriendo la... Claro, hay que ir antes de eso. Después Ujú. tenemos que ir a Claro. la Corte de Estados Unidos, que es bastante político, y la Corte es muy conservadora, muy amiga de Trump. Y Bueno. está resolviendo temas muy rápido. Ujú. Todos temas que le interesa a Trump. Bueno, esperemos que esto realmente como Migraciones, claro. todo es que estamos viendo ahora, ¿no?
Bueno, la verdad que esto de YPF nos atañe a todos los argentinos. Yo conocí Yo 16 sobre mil este tema millones. escribí mucho hace bastante Mm. tiempo. Tan es así que a Aguirre hace 2 años Nos acaba de decir el pasé- diputado le pasé Aguirre todo el material. que había un proyecto tuyo y de él de que sean defendidos los intereses nacionales con organismos nacionales, Aparte ¿no? de eso, denunciar en todos los organismos internacionales que esto es un fraude. Ah, perfecto. Esto es una estafa procesal. Pero la La jueza jueza puede... forma parte de un esquema. Eso es lo que quería escuchar. Porque ¿no? Griesa y Entonces, son ella... son hombres de los lobos de Wall Street. Hay que mirar las películas. Esas películas, Sí. cuando dicen, vean el lobo de Wall Street Sí. en Netflix, eso es Nueva York. O sea que esta Por eso, jueza es parte de... Los demócratas Sí. son los padres de Nueva York. Claro, claro. Y no los republicanos, paradójicamente, ¿no? Ujú. Los demócratas son los que protegen todo el sistema de Wall Street. La verdad que era lo que quería escuchar porque decía qué loco que una jueza de primera instancia en Nueva York determine Anterior también, ¿eh? 16 mil Trabajan para millones de dólares. O sea, No tiene explicación. Y cuando no es razonable, eso no resiste ningún análisis. bueno, esperemos que cuando pase a Eso segunda no resiste instancia, Le tenemos que parar con la Corte Suprema, defendiendo ahora en organismos internacionales. ahí está el punto. y Esa es la después, estrategia. La ley de inmunidad soberana. O es sea, importante. la Corte Suprema tiene que ponerse las pilas. Es clave porque nosotros no transferimos la ejecución de sentencia. Perfecto, buenísimo. Nos aclaró Noel realmente el panorama y sobre todo nos dejó más tranquilos y sobre todo te cuento que las acciones de YPF han vuelto a subir nuevamente, o sea que evidentemente este análisis Y otra cosa, YPF nunca fue parte en este juicio. Sí, el Estado argentino. El Estado argentino sí, porque Claro. quisieron preservar como continuidad la empresa porque está la estafa procesal que están armando, que ya no querían complicar la cosa, ¿no? Se pusieron colorados un poquito los de Wall Street. Pero vean la película. O sea, pero los los lobos de Wall Street, es terrible. Eso es. No, y se ve, son voraces. Hasta Musford fue ¿Por qué? preso. Ah, no sabía No eso. Musford, ¿eh? ¿Eh? Otro, Mus 2. Ah, pensé que el fondo buitre fue Está preso ahora. tarea. Lo que hacen en Nueva York, pero si ganan fortuna. Ahora están ganando fortuna. Yo te cuento cómo ganan y cuando uno habla, te hago cortito. Dale. Los bonos argentinos, suponte vos, están cotizados normalmente cuando semicumplimos 30, 40, 50%. Vos emitís $100, pero cuando se cotiza en bolsa vale 30, 40%. Entonces, los inversores extranjeros, los argentinos, pueden comprar en Nueva York digitalmente, Ujú. póngale al 40%, un promedio, ¿no? Ujú. Compra 40% y las tasas de interés como está arriba de Primay, es decir, un punto cada Sí, riesgo sí, país sí, que sí, tiene, ajá. te pagan de interés 10, 12%. ¿Me seguís la idea? Ujú. 12%. Quiere decir que vos ponés 40%, pero te pagan 12%, entonces te están pagando de interés en dólares 27%, porque vos pusiste nada más que 40%. Quiere decir que en 4 años recuperás tu capital y en 30 años te siguen pagando los intereses y el capital. No, bueno, está bueno. Entonces, ¿y quién paga Vamos. eso? Los argentinos. Sí, escucha. Entonces, ellos son los que nos ponderan cuando nosotros cumplimos. Y ahora el 9 de julio tenemos que cumplir 5.000 millones de dólares. Ah, tenemos un vencimiento. Tenemos un vencimiento de 5.000 millones. No aguantamos más. ¿Usted qué cree? ¿Qué le pasó a Milei? Pero Milei se comió, te cuento, Milei sí. se comió el blanqueo. Un blanqueo de capital, se comió todos los dólares. Milei se comió los 20.000 millones de dólares con el Del Fondo fondo, Monetario ujú. Internacional. Ahora quiere comerse los dólares del colchón, que está faltando la ley. Y sigue pidiendo, emite pesos en dólares. Caputo, que un serial endeudador, está Ujú. aumentando la deuda de forma espectacular, para pagar todo esto. Entonces estamos viviendo en función de lo que yo llamo siempre, vivir pagando, morir debiendo. Sí, bueno, pero estamos ya, Entonces, obviamente la estrategia es realmente Yo te demoníaca, lo dije varias veces en sinceramente. este programa, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Pero la verdad que hay mucho para ver ahí. Noel, te pregunto, con respecto a esto que vos ves que esté pasando con Cristina Kirchner, ¿qué pensás que pasó en la Argentina que elige una líder que robado, porque ya se ha demostrado, digamos, la siguen teniendo como líder? ¿Qué nos pasó a los argentinos? Que en tu mirada política, digamos. Yo quiero ser prudente en este tema, sinceramente. Sí, sí, sí. Porque no es que quiera venir a atenuar, ¿eh? Sí, 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 sí. Por ejemplo, en Brasil con Lula tuvimos un problema parecido. Ujú. Y después resulta que el fiscal, que era el fiscal estrella, recorría América Latina con la justicia, Moro, Ujú.
terminó siendo ministro del que le sucedió a Lula y se vio que era todo un armaje, que no es que estoy justificando esto. Entiendo. O sea, Esto ocurre en todo el mundo. Ujú. En Francia está preso un expresidente de derecha. Es distinto. Trump no está preso porque se autoindultó. Todos se olvidan. claro, porque él tenía juicio. Te explico Trump una tenía cosa. claro, Te cuento una cosa. Sí, acá. sí. Todos ponderamos a la democracia de Estados Unidos. ¿Sabes lo que pasó ahora antes de asumir, antes de que le venza el mandato a Biden? Ujú. Biden indultó a toda la familia y a una comisión que había investigado a Trump en el tema del Capitolio. Indultó a todos y nadie dijo nada. Y llegó Trump y indultó a todos los que tomaron el Capitolio y lesionaron la democracia. Y nadie dijo Hicieron nada. como Entonces, una... No hicieron sabía. un canje. Claro. Y acá, buscan la paz social racional. Digo, Eh, yo creo que la Argentina tenemos la historia peligrosa. El 55 fue muy duro, cuando se persiguió a Perón, se metió Claro. preso. Y no estoy mezclando con esto, estoy diciendo la historia. No, porque te entiendo. Hipólito Yrigoyen fue el primer golpe de Estado institucional que se hizo el 6 de septiembre. Ahora es el aniversario de Hipólito Yrigoyen, el 3, que murió en 1933, pero estuvo preso, si bien es cierto, diferente a esto y aparte. Pero quiero decir, la derecha, la extrema derecha, también es complicada, ¿no? Entonces se mezclan todos los tantos. Entonces la gente que es fanática de un sector cree que está persiguiendo a su líder. O sea, no ven No ven el tema del delito. No ven el Y delito, aparte entiendo. ven que todo lo que son supuestamente delincuentes del otro lado, en la lógica de ellos, están libres y son los que meten preso a los demás. Entiendo. O sea, para ellos realmente hay una persecución Ven a política. Macri con el tema Correo. Ujú. Digo la opinión de la gente, no es que estoy Claro, diciendo no, que está bien. es un ladrón, tendrá que demostrar, Sí, pero digo, sí. sospechado con el tema Correo, con esto, y está libre. Viene que se fugó 3 años el asesor de Macri a Uruguay, que ahora ¿Quién volvió es y el- lo liberaron. Pipo, Pitín, Titín, Titón, ¿cómo es? No sé. El asesor Ahí me de la mataste. mesa de la justicia. Eh, Bueno, pero así no funciona la cosa. Entonces todas estas cosas son peligrosas. Y aparte la Argentina estamos en un vilo, estamos viviendo, la verdad, estamos en riesgo económico muy fuerte. Pero cada 5 años tenemos crisis económica Ujú. y la Argentina no un sale. péndulo. Y meter conflictos adicionales de esta envergadura realmente veo que el Parlamento está tensionado. Ujú. Dirán, sí, no muy mediocre, los legisladores está bien, pero que está bien Sí, un clima de claro. violencia verbal. Totalmente, El presidente totalmente. tiene un clima de violencia verbal peligrosísimo. Parece que es tiempo de moda esto, pero no funciona. Y Algo sí, nunca antes visto. Nunca he visto. Yo creo que si Yo sigue soy así lo muy van a... prudente, yo soy muy prudente. También la expresidenta respetó la condena, está presa, así que eso está fuera de discusión, no es que vengo a atenuarle. Pero lo que le quiero decir es, y lo escuché a Pichetto decir el otro día, como Ujú. 6 años va presa, 4 con 4 cumple, y le dan de por vida que no puede ocupar cargos públicos. Eso es un desequilibrio, un desacople, ahí hay arbitrariedad. Digo, cada uno va teniendo distintas teorías, pero que la Argentina todavía tenemos que pasar cosas muy dolorosas. Porque Más el doloroso todavía. sí, Ujú. porque el hecho que no quiero ser pájaro mal agüero, el hecho que tengamos equilibrio fiscal, Sí, pero... nosotros no cambiamos la deuda, seguimos endeudándonos. Y cuando más nos endeudamos, más intereses pagamos. Entonces tenemos crisis de balanza de pago porque lo que nos falta es dólares. Y cuando vos no cambiás la matriz productiva de forma simultánea, tenés problemas de ingresos. Tenés Bueno, problemas de Manuel, ingresos. pero ahí entra Vaca Muerta. Yo creo que van a entrar dólares, Te explico. ¿eh? Te explico. Vaca sí, Muerta sí. está en el marco del RIGI. Sí, El RIGI, ustedes se acuerdan, era una ley donde no se Sí. paga impuestos. que se pagan menos impuestos. Nada. Sí, Está sí, libre. sí, claro. Y de libre disponibilidad y Ujú. negocian afuera. Entonces, el petróleo, ¿dónde va la Argentina en eso? Cobra una regalía chiquita. Ujú. Entonces puede ser, facturamos 30.000 millones de dólares, pero eso queda, ya nos pasó muchas veces. Yo no creo en eso. No creamos, ¿sabes lo que nos tiene que pasar a los argentinos? Nos salvamos con Vaca Muerta, nos salvamos con el oro.
Nos salvamos con... No. Te iba a Vamos decir, salvar con te iba a el decir trabajo lo del oro. completo. Y ¿sabes qué? Una cosa, Ujú. no podemos tener en Buenos Aires estos hombres, sobre todo con valija que no se saben de qué vive, que nos viven endeudando a la Argentina y tiene que pagar la Argentina por Federalismo, Ese federalismo. es el problema. Totalmente de acuerdo en eso, Noel. Ahora, algo importante, Germán, sí. que no quiero dejar de destacar, ¿no? Jesús dijo algo muy importante, dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque sale del fondo del corazón. Entonces, por ahí el corazón del hombre es el problema, ¿no? Es donde, de hecho, la Biblia dice engañoso y perverso. ¿Quién conocerá? Solo Dios conoce. Tal cual. Ujú. Y hablando de lo que recién usted me preguntaba, yo recién pensaba, ¿no? Haciendo una analogía, me acordé de una historia muy linda de una mamá, una hija que hizo unas pizzas, y cuando hacía las pizzas el esposo le cortaba, y cuando le entregaba las pizzas estaba cortada en la punta. Ujú. Entonces el esposo se acostumbró a comer la pizza cortada, ¿viste? Entonces un día le pregunta al esposo, le dice, escuchá, amor, ¿a qué se debe que la pizza está cortada? Y le dice, ¿por qué? Y me dice, no sé, dice, mamá me enseñó eso. Entonces esto generó una intriga en el esposo hasta que fue a visitar a la suegra, ¿no? Cuando encontró con la suegra dice, suegra, quiero hacer una consulta, ¿sí? Mira, tu hija hace unas pizzas con el corte, ¿no? En la punta, le dice, ¿y a qué se debe? Y le dice, no sé, dice, mi mamá lo hacía. Ah, bueno, dice, así que yo también lo hago. Entonces, dice que fue, pues, con esa intriga continuada, fue a la abuela y dice, hola abuela, ¿cómo está? Dice, ¿a qué se debe? Dice, la pizza, el corte. Entonces la abuela dice, ¿por qué? Dice, porque tu nieta y tu hija hacen eso. Dice, no, dice, yo lo único que sé es que yo tenía un hornito tan chico que tenía que cortarle la pizza, dice, para que pueda entrar y se pueda cocinar. Toda la costumbre. Entonces a veces el liderazgo no explicado o un liderazgo manipulado sin una buena comunicación y una buena expresión, a veces nos llega toda esta falta de cosas que suceden, ¿no? Que uno terminó haciendo una pizza con un corte por un error justamente de algo material que la abuela no tenía. Viene repitiendo los errores. Exactamente. Entonces creería que cuando un líder en el corazón mismo ya hay ciertas desvinculaciones, se va repitiendo la historia, ¿no? Bueno, hemos llegado... Sí, ¿Te puedo hacer una sí, cosa por cortita? supuesto, Noel, dale. El tema del Estado. El Estado. Te hago cortito. Samuel Primero 8, capítulo 8. En ese momento no hay el Estado tal cual conocíamos hoy. El Estado tal cual conocemos hoy nace en 1648, después del Tratado de Westfalia, en Alemania, en la Guerra de los 30 años, que se termina por primera vez la guerra de religiones para aparecer la guerra del Estado-Nación. Aparece la teoría de Bodin, la soberanía, aparece el sistema tal cual conocemos, tiene 300 y pico de años. Anterior lo que había es reinos que la religión era de acuerdo al rey. La religión que tenía el rey era la religión del pueblo. Claro. Ujú. Entonces ahí hay rápidamente dos doctrinas en ciencias políticas. Job, para la legitimación del Estado. Job, que es el leviatán, el hombre, lobo del hombre, entonces hay que ceder derecho y tiene que haber un poder superior que le garantice derecho y pueda haber convivencia para terminar la ley de la selva. Eso, pero me perdí. Job. Yo pensaba que me fui a Job al... Y después sí, tiene la teoría de Locke. Ajá. Locke es el inglés, segundo gobierno civil, que es la teoría contractualista. La teoría también de Rousseau, donde hay un contrato social, donde aparece un ente superior para poder hacer la convivencia y lo hacemos voluntariamente. Son las dos líneas. Una es democrática y la otra tiene una visión autoritaria, decisionista, que se inserta con Carl Schmitt, con el nazismo, si usted quiere llamar. Sí, y después Locke es toda la línea liberal política. Bien. Después tenemos Spinoza, el filósofo, uno de los hombres genios de la historia, Spinoza, y tenemos donde rompe la teoría de decir el Estado no puede ser teológico, teocrático, Como Israel, por no el ejemplo. sistema de creencia, Claro. y a la vez discutimos si es el hombre un sector del poder que escribe eso y te obliga a hacer creer a todo un pueblo. Y entonces vienen las grandes guerras. Entonces dicen, no, acá viene la razón. A mí me tenés que explicar lógicamente con la razón por qué tal tema. Entonces viene el método científico y se rompe la Edad Media, se rompe el tema teocrático y aparece un avance en Europa espectacular donde el conocimiento estaba oculto en las iglesias, el conocimiento y la educación, y se hace una democratización del conocimiento, se rompe el concepto teocrático del cristianismo, digo como dato objetivo, se sigue siendo cristiano, pero da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, donde racionalmente la razón es la que te permite hacer una sociedad moderna, democrática,
Y es lo que no podemos terminar de volver para atrás. Por eso algunos cuando quieren meter la religión dentro de la educación pública es demencial. Esto es la moral, la religión, son todo temas de intimidad del hombre y de la familia. Lo que no podemos meter en la educación pública, porque hay tantas religiones y tantas autorizadas que podemos hacer un guiso español, y algunos por proselitismo quieren meter la religión dentro de la educación pública, y nosotros tuvimos una lucha histórica, laica, gratuita, y eso tenemos que cuidar. Pero yo me voy a permitir disentir con vos, Te Noel. agradezco, porque si no hay pensamiento crítico, Claro. Yo creo, fíjate vos, Estados Unidos cuando sacó el estudio de la Biblia, te digo el caso de Estados Unidos, toda la sociedad se fue de alguna manera perdiendo el rumbo, porque la Biblia es como, bueno, eso lo va a hablar el pastor, ¿no? Es como te marca el camino, digamos, ¿no? Marca la diferencia entre el bien y el mal y cuáles son, más allá que Dios dice que está escrito en el corazón del hombre, las reglas entre el bien y el mal. Pero yo veo, por ejemplo, que la perspectiva de estudiar la Biblia te da un propósito, una perspectiva futuro. Que si vos le sacás eso a los chicos... Estudiarla afuera. Pero si no, Primero, la Biblia es la historia del pueblo judío. Vamos a empezar por ahí. claro, ¿no? El Viejo Testamento. Hay que obligar a los demás a esa operación de creencia, que es respetuosa, por cierto. Sí. Y eso que los judíos te dicen, a mí me decía un amigo judío, y no es para, me decía, Noel, ustedes nos robaron la Biblia y las dos tablas con los 10 mandamientos y armaron una nueva religión con el Evangelio. Pero vos me estás hablando... Pero para que me perdió. ¿Viste? Noel siempre te deja dando vuelta la cabeza. ¿Viste? Me dijo, con la Biblia y con No, 10 mandamientos pero bueno, una religión. acá vamos a, obviamente, aprovechar, Noel, Pero te la cuento una presencia cosa, del pastor. ¿saben que fuimos vivos nosotros? Y Sí. San Pablo y San Pedro fueron dos genios. Sí. Que los judíos eran el Dios para ellos. Y San Pedro y San Pablo, después del primer concilio, dijeron, es para todos los que crean. Bien, muy bien, claro. Vamos a ponerle un aprieto al pastor, ¿eh? Vamos a ponerle un aprieto porque ya que vino, vamos a... No sé si ¿Qué opinás, pastor, con respecto a lo que acaba de decir Noel? No, generalmente creo que yo estoy convencido que nadie muere ateo bajo riesgo. Estoy muy convencido. Yo no soy ateo. No, digo en el sentido de... Claro, vos sos católico, me no, refiero más vale. al más vale. hecho... Lo que no hay que hacer es Claro, claro. Me refiero Pero al la hecho, lectura de la Biblia no es me refiero al conveniente. hecho en general, ¿no? Sí, Porque, me ha tocado algunas veces viajar en avión, que yo cuando hemos tenido movimientos raros, te aseguro que he visto un musulmán y he visto personas que hacían y todo estaba... Me pasó a mí una turbulencia. Todos estaban en los pozos de aire, esos que son fuertes. Yo te aseguro que nadie, ahí me di cuenta que realmente nadie muere ateo bajo riesgo. O sea Siempre que todos van, de alguna manera, buscan la presencia de Dios. me y la ha protección de tocado, Dios. inicialmente me ha Pero tocado... con respecto a eso, porque nos queda poco tiempo, hay un temón para tratar, pero como siempre en televisión tenemos poco tiempo. La lectura bíblica en las escuelas, ¿qué pensás, pastor? No, es muy positiva. Lo que sería siempre bueno es justamente comunicar de manera correcta. Sería algo extraordinario. De hecho, en un pasado, me acuerdo, hemos tenido la posibilidad en el primer gobierno, si no recuerdo, de el doctor Colombi, nos permitió la apertura de poder regalar Biblias y llevar un mensaje a cada colegio hace muchos años. Creo que fue algo muy grandioso. Los chicos quedaron muy apasionados porque la Biblia, muchos lo interpretan de una posición histórica. La Biblia es tan apasionante. La Biblia, hay tanta realidad de quiénes somos realmente y lo que hacemos y no hacemos, pero es tanta pasión. Yo veo lo que es la profundidad, pero muchos desconocen eso, ¿no? La historia de la Biblia, más que historia, es una vivencia real. Totalmente. Ahora es cierto lo que dice Noel, ¿no? Vos vas al Viejo Testamento, es la historia del pueblo de Israel, es la historia del pueblo judío, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. El pueblo elegido. De hecho, Jesucristo El era pueblo judío. elegido de Dios. Sí. Ahí vamos, no nos da el tiempo. Acá yo quería Pedro hablar también el era tema judío. del conflicto entre Israel e Irán. Yo soy pro Israel, obviamente. No sé qué opinan ustedes, pero realmente cuando vos vas viendo toda la evolución del pueblo de Israel, lo que decía el pastor ahora, es un pueblo que fue rebelde también, ¿no? Sí. Pero es nuestra la naturaleza. Pero es Nosotros los seres humanos somos rebeldes. O sea, Yo te voy a dar una definición que Sí. puede ser complicada. sí. Defiendo a muerte a los judíos en el siglo XX. Lo que le hicieron Occidente, lo que le hizo con Alemania, el holocausto. No, eso no, obviamente Ahora, no. en el siglo XXI, cuando ya tienen Estado,
es legítimo que uno analice, no al pueblo judío, Claro, al Estado de Israel. que hoy es un Estado de extrema derecha, que, Sí. que tiene manifestaciones en contra del pueblo judío y que quieren ganarle las elecciones porque dicen que están equivocados. Digo para que se entienda. Para. El contexto israelita no es está en contra del pueblo judío, ¿sí vos? No. El Estado de Israel con Sí. Netanyahu tiene una oposición fuertísima que quiere cambiarlo. De hecho, y tiene denuncias penales que puede ir preso. Sí. Pero todavía ellos tienen la reglamentación de que el Estado es la religión, son los No es teocrático. pragmatismos. No es teocrático. No es teocrático, pero está basado en la... No, tiene los mucha fundamentos inspiración, bíblicos. pero no es teocrático. Es fronterizo, pero no es teocrático. Entiendo, está ahí como Pero entiendo. lo que quiero decirte es lo siguiente. Yo tengo derecho a decir, la política del Estado de Israel no me gusta, me gusta. Totalmente, sí. Con Irán me parece que fue acertada. Pero apoyar al pueblo judío, hoy entiendo. Con Gaza me parece que lo de Hamas está bien, pero lo que no hay derecho a matar 58.000. O sea, Es un tema, ¿no? Porque realmente yo creo que... 10.000. Sí, Y si yo le complico a 2 millones, le hago le rodeo sanitariamente, no le dejo comer, creo problema humanitario y mato 58.000 y no tienen ejército, está jugando sin arquero. no, sobre todo el tema de la El Estado de matanza Israel es un análisis que uno tiene que hacer con mucha legitimidad. por separado del Pero pueblo de respetar Israel. al pueblo judío con lo que le pasó en el siglo XX fue horroroso, es irrepetible. Ujú. La seccionalidad del holocausto. Ahora, Mira, nos quedan 2 minutos, pero quiero que vos me digas, y después vamos a una reflexión con el pastor. ¿Qué pensás de Persia, el pueblo de Irán? bueno, me parece que Israel tiene razón. Bien, ahí está, Digo para punto. que se entienda. Bien. El otro son dos temas diferentes, aunque todos quieran hacer la misma cosa. Tiene derecho a defenderse porque lo quieren. Está en juego la existencia de Israel. Digo. Claro, lo quieren eliminar a Israel del mapa. Pero lo que quiero decirte, yo no quiere decir que yo pierda el derecho de criticar la política de Estado de Israel y no soy antisemita, ¿no? Al contrario. Pero yo creo que están equivocados en esto. Ahora, sobreactuar como hace Milei e insertarse ciegamente con la política de Israel me parece equivocada. Ujú. Sinceramente, No, está bien, está bien, está. el Parlamento argentino no decidió eso. Segundo, porque el pueblo argentino no votó eso. Ujú. Y tercero, porque si él se hace judío tardíamente, un problema de él. Entiendo, sí, es una postura pro israelí muy fuerte, pro judía que tiene ahora él ya es Pero de... que me entienda, con el pueblo judío, bien. No, te entiendes, se entendió. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero queremos cerrar con una reflexión. Vamos a aprovechar el pastor y me gustaría, hay muchos temas que se trataron acá, sobre todo el tema del pueblo judío, el pueblo de Dios y el pueblo que realmente en este momento está pasando un conflicto increíble con todos estos frentes. Más allá de lo que nosotros como argentinos pasamos, tenemos que tomar una postura. Y esa postura creo que debe ser, a mi entender, pero vamos a preguntarle al pastor, pro Israel, pro el pueblo judío. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que decía Noel acá, Noel obviamente hizo una diferenciación entre el Estado y lo que es el pueblo judío. Tiene el problema de Gaza y el problema de Irán. Claro. También están mezclados, pero digo, humanitariamente lo que está sufriendo Gaza, esos 2 millones y pico de personas que viven ahí, el Estado están preocupados, todos, menos Estados Unidos, están todos los países preocupados. Entiendo. Igual, yo creo que el pueblo judío obviamente va a salir victorioso de toda esta circunstancia. Pero bueno, pastor, nos queda muy poco tiempo, pero nos Tiene gustaría... derecho a vivir, ¿eh? ¿Qué te Claro, parece tiene más derecho a vale? quedarse. Por supuesto, tiene derecho, obviamente que acá hay posturas encontradas. El próximo programa vamos a hablar mejor de este tema. Justo nos toca terminar el programa en un tema que es alucinante. Pero quiero una reflexión final, aprovechando que está el pastor acá. Gracias, Noel, por estar, obviamente. Gracias por venir, como siempre. Noel nos deja la cabeza dando vueltas siempre. Así que, y podemos disentir y seguimos Pensamiento charlando. político. Totalmente. Pero vamos a aprovechar que está Andrés acá para una reflexión final. Bueno, gracias antes que nada, Germán, por la invitación. Gracias, un gusto estar acá. No, solamente como reflexión, algo importante que hay que entender es que estamos en un tiempo global, estamos viviendo este momento donde lo único que escuchamos es guerra, terremotos y continuamente la comunicación nos infunde algo que se llama temor. El temor, es claro, nos pone lazos. El temor es algo contrario a la fe. La fe es justamente creer, confiar, avanzar. Y muchas veces las decisiones que tomamos en nuestra vida
y le ha pasado inclusive a personajes conocidos de la Biblia, ¿no? Fueron por temor. Hablando justamente del principio, Abraham fue una de las personas que en un principio creyó en la fe. Dios le dijo que iba a ser padre de muchos y se fue. Y se lanzó creyendo en lo que Dios le iba a dar, que de hecho terminó siendo padre de la fe. Hoy vemos al pueblo de Dios, judío, que ahora vamos a decir, ¿no? Pero también en un momento de su transitar, cometió esos errores. En parte, llegó un momento que llegó una hambruna, y cuando llegó esa hambruna, él tomó decisiones que hay que tomarlas siempre en la vida para prevenir, que fue ir hacia Egipto para solucionar, porque tenía su familia y uno siempre, Dios nos dio una cabeza para pensar, digamos, ¿no? Tomar decisiones. Entonces fue hacia Egipto y ahí, embaucado en ese corazón con temor, tomó una decisión donde él mintió, siendo una persona, el padre de la fe, y les dijo al pueblo de Egipto que justamente su esposa no era su esposa, era su hermana. La Biblia nos cuenta que era muy hermosa, Sara, y como era hermosa, se enamoró también el faraón de ella. Entonces, detrás de esto vemos un corazón también temeroso. El ser humano muchas veces ante situaciones de crisis, ante fronteras que por ahí escapan de nuestro control, queremos perder la integridad de lo que somos, la honestidad y por sobre todo en el caso puntualmente de lo que estamos hablando, de un mismo matrimonio. Se olvidó Abraham que padre de la fe no era solo, padre de la fe era junto a su esposa. Bueno, la verdad que el tiempo se nos acabó. Gracias, pastor, por estar. Obviamente la reflexión es que no tengamos temor, que tengamos fe, que tengamos esperanza, ¿no? Las fronteras. Y a pesar de las fronteras que pasamos, que estemos firmes y cimentados en Dios, ¿eh? Gracias, Noel, por estar, como siempre. Gracias. Así que siempre nos desasnás con muchos temas y podemos también disentir, así que me encantó. Los filósofos dejan preguntas. Exactamente, nos deja pensando, como siempre, Noel. Gracias a vos por estar del otro lado, gracias al canal por bancarnos. Fuimos un poquito de tiempo, pero la verdad que los temas nos daban para cortar. Gracias, mil gracias, gracias a Dios sobre todas las cosas y gracias a vos por estar del otro lado. Gracias. Chao.